buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos a otra edición de La Tribuna Podcast. Y hoy nos acompaña Luis Nogués, el zurdo de derechas. También el rojo de Jesús de la Cruz. El rojo centrista. Patricia, que es de Vox. Y Coto, que es del PSOE. No... Pero Coto no es del Partido Comunista de los Pueblos de España. Bueno, Coto está coincidiendo mucho con Villarroya, yo no sé. La falange comunista del Niño Jesús. Muy buena. Bueno, el caso es que íbamos a hablar de otros temas, pero como siempre la actualidad nos atropella y contra pronóstico o sin pronóstico o pronosticado, el caso es que el PP y el PSOE han llegado a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial que llevaba 5 años bloqueado. Primeras valoraciones sobre este acuerdo, don Luis Nogués. Pues a mí no me parece ninguna sorpresa. Yo creo que esto es algo que se venía negociando ya de tapadillo desde hace mucho tiempo. Es un nuevo pasteleo entre PP y PSOE y va a traer, digamos, va a ser el punto de partida de otros pasteleos que vengan en un futuro, ¿no? Te pongo un ejemplo. El pasteleo de que progresistas, conservadores y liberales nombren a Ursula von der Leyen otra vez presidenta de la Comisión Europea. Y de alguna manera nos están intentando, esto ya es mi opinión, nos están intentando acostumbrar un poquillo a que esos pactos entre supuestos enemigos se vayan dando, ¿no? Para que no nos despistemos mucho. Y muy pronto vamos a tener, ya te digo, otros pactos, otras alianzas, otros pasteleos entre PP y PSOE que nos recordarán aquel manido cántico del 15M de PSOE-PP, la misma mierda es, ¿no? Sin embargo, desde Génova te lo venden como una victoria del Partido Popular, de la postura del Partido Popular, en la que se habla de un avance en la democracia y en la independencia del Poder Judicial. Leyendo a Miguel Tellado, que es, digamos, la persona que está leyendo, pareciera, ¿no?, que realmente se ha avanzado en ese sentido, pero ya veremos. Lo más prometedor es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que supuestamente en el mes de julio, ya veremos cómo se desarrolla eso, los vocales, o sea, los jueces van a poder elegir a su representante en el Consejo General del Poder Judicial. Y también se habla, supuestamente, de que ahora el presidente del Tribunal Supremo va a ser elegido por los vocales de dicho Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que se avanza un poco en esa independencia que el PP venía buscando y de alguna manera creo que ha salido ganando en este enfrentamiento, pero ya no podemos seguir llamando al PP un partido de derecha, ¿no? Porque a poco que te metas en los estatutos sale un partido socialdemócrata de centro. Entonces tenemos que acostumbrarnos ya a que el Partido Popular ya no es un partido de derecha y es un partido que va a llegar a muchísimos acuerdos con el PSOE y, al fin y al cabo, la sombra de la gran coalición que lleva planeando España desde hace bastante tiempo está empezando ahora, parece como que a materializarse, ¿no? A coger forma. Y ya te digo, aquí hemos llegado a un acuerdo que en Vox ha cabreado muchísimo. No lo consideran, digamos, un paso, ¿no?, hacia esa democracia, hacia esa independencia judicial. Y yo creo que pronto vamos a ver muchos más pasteleos de este tipo y solo están empezando. Así que veremos hacia dónde avanza esto. Jesús, no fumes cosas raras que después la gente dice que dices cosas por lo que estás fumando y no sé qué. ¿Tu valoración? Siempre. Pues hay que diferenciar justamente los acuerdos de Estado a los pasteleos de Estado. En este sentido estamos viendo que es un pasteleo de Estado. ¿Por qué? Porque en ningún momento se está acordando realmente, se ha hecho un compromiso que se va a reformar la ley, no sé qué, no sé cuánto, pero los compromisos se los lleva el viento. El Partido Popular se comprometió con su electorado en 2011 que no subiría el IVA.
Rajoy lo dijo, no más IVA, y te metió una subida de un 21%. El Partido Socialista prometió que no se acostaría con Podemos porque le generaría un problema gigantesco y no pactaría con los nacionalistas. Hicieron lo contrario. Por lo tanto, este pasteleo simplemente es para intentar mantener las cotas de poder en el Consejo General del Poder Judicial y los órganos, en estos diferentes órganos. Y es bastante triste que no se hagan pactos de Estado, se hagan para reformar el país, se hagan pasteleos de Estado para intentar seguir manteniendo una oligarquía partidista, partidocrática, de bipartidismo, que lleva perdiendo poder desde hace aproximadamente, desde el 15M, pero se sigue atrincherando al poder y agarrándose como una garrapata e impidiendo justamente de que se consigan reformas importantes en este país y venden otro tipo de reformas que no son reformas, que simplemente son intentos de brindar el poder político, la capacidad política que ellos tienen para que su república de privilegios no sea abolida. Pero bueno, y también nuestro sistema de Consejo General del Poder Judicial, nuestro sistema judicial, básicamente controlado por el Parlamento, es una auténtica anomalía. En Europa solamente existe algo parecido en Polonia, donde el PiS, partido homologable a Vox y aliado de Vox en su momento, mantuvo un sistema de control del Poder Judicial por parte del Parlamento. El resto de Europa, los jueces eligen a sus órganos de gobierno, con sus pequeñas diferencias, con sus pequeños matices y demás, pero somos una auténtica anomalía, junto con Polonia, en el espacio europeo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? El otro día Wyoming, el mismo Wyoming que en 2015 soltó, él con todos sus santos cojones, hay que independizar el poder judicial del poder político. Ayer dijo que no, que lo normal era nuestro sistema en Europa. En la sexta, pues estamos viendo que la máquina de fango, ¿dónde está? La máquina de fango no está en estado de alarma, no está en este medio, no, está en los grandes medios que lobotomizan el cerebro de la gente, la incapacita para pensar y hacer una reflexión crítica. La televisión posiblemente sea el arma de destrucción masiva contra la visión crítica del mundo. En fin, hoy estoy yo en modo filosófico, será por lo que estoy fumando, entonces hay que divagar un poco. Pero bueno, en este caso estamos viendo que hay pasteleo de Estado y no acuerdos de Estado. Patricia. Bueno, pues a mí me parece una vez más una utilización política para sus intereses y fines políticos, una vez más, para seguir perpetrando en el tiempo ese bipartidismo, como decía Jesús, para que siempre se mantenga el PP y el PSOE. Y básicamente me parece pues una tomadura de pelo y una estafa hacia los electores que voten al Partido Popular, porque cuando cada domingo pedían en aquellas romerías luchar contra Pedro Sánchez y vamos a ir contra el traidor y la amnistía, resulta que el PP no hizo ningún movimiento para parar esa ley de amnistía, le entregó el Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez y ahora nuevamente le entrega el Poder Judicial. Y lo hace en un momento donde todas las corruptelas socialistas, con el caso, en este caso, con la propia esposa de Pedro Sánchez, con Begoña Gómez, cuando es el propio presidente del gobierno el que amedranta al juez que lleva el caso de Begoña Gómez. Entonces lo ha hecho además en el peor de los momentos posibles. Además, teniendo en cuenta que además del PP y PSOE, dentro de este pacto, también ha estado muy pendiente Yolanda Díaz, porque de hecho ha salido la noticia de que Yolanda Díaz también va a poner dentro de ese Poder Judicial a afines, a vocales de Sumar. Y es más, el Partido Socialista va a colocar al frente de este Poder Judicial a la hija de un senador separatista que exigió eliminar el delito de sedición. Entonces, pues
a mí desde luego me parece una auténtica tomadura de pelo, y sobre todo cuando ha salido a hablar el Partido Popular y Feijóo diciendo que, bueno, siempre tiene que haber un entendimiento y una amistad. O sea, una vez más le han vuelto a dar otro balón de oxígeno a Pedro Sánchez para que se perpetúe en el poder, teniendo en cuenta que ya además va a controlar el Poder Judicial. Y en julio no olvidemos que va a salir esa ley de medios en la cual también va a controlar a esos pseudomedios que el presidente llama de esta manera. Por lo tanto, ya Pedro Sánchez tiene el control total de todo lo que se podía. Coto. Pues a mí me parece una maravilla. Yo con cada medida que toma el Partido Popular como esta y que toma el PSOE como esta, pues se me alegra el corazón. Es decir, es una denuncia total del sistema, de la podredumbre en la que se encuentra el sistema, de la corrupción moral de estos dos partidos y de la estupidez crónica que padece una sociedad que sigue amparando todo esto. Es decir, a mí me parece de una vergüenza descomunal, ¿no? Y luego, pues como ya habéis bien señalado, pues es otra vez que sale al rescate Feijóo, ¿no? Feijóo o el PP, ¿no? No solo Feijóo, porque esto ya viene sucediendo de anteriores, del presidente como fue Rajoy, que salió al rescate del PP, decir que viene de largo. Ya el PP se ha convertido pues en la muleta con la que puede caminar, o la silla de ruedas en la que se puede desplazar ese partido podrido, que es el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y luego, pues yo vuelvo a la reflexión que hacía ayer. Yo no sé, creo que no hay nadie al mando ahí en el PP, o no hay nadie al volante, ¿no? Es decir, porque creo que ni un deficiente mental tomaría las medidas que adopta Feijóo, no lo sé. Es decir, luego, bueno, pues debe estar rodeado de tontos por todos lados. No debe haber nadie inteligente allí que le diga, pero ¿qué es lo que estás haciendo, no? Es decir, esto digo de cara a los votantes, porque yo supongo que la gente que está dentro del partido saben perfectamente lo que están haciendo todos, ¿no? Es decir, a mí esto me parece escandaloso, pero sobre todo de cara al votante del PP, ¿no? Es decir, tiene que tener una cara de gilipollas ahora mismo alguien que le haya dado su voto a Feijóo, que tiene que ser alarmante, ¿no? O sea, yo creo que se les puede distinguir por la calle perfectamente, ¿no? Si paseas, bueno, lo mismo no se han enterado, pero vamos, dentro de un par de días vas pasando por la calle, les miras a la cara y los tienes que descubrir. Ese que se le cae la baba se tiene que votar al PP, o ese que tiene cara pasmado tiene que votar al PP, porque es que no puede ser de otra forma. Es decir, yo no lo entiendo, no lo entiendo. Y luego, además, ante la presión pública que hace Sánchez, es decir, porque es que los amenaza, les da un plazo de 15 días y a la semana llegan al acuerdo. Es decir, joder, ni la mafia, hermano, ¿eh? En fin, nada, paso palabra. Coto, ¿este balón de oxígeno a Pedro Sánchez es mayor o menor que el que le dio Isabel Díaz Ayuso con su acto con Milei? Menor. Menor. Sí, el número de votantes, este es menor. Es decir, tiene que haber más deserción del PP por la postura de Ayuso, por la demostración de estupidez de Ayuso, que por este pacto. Pero vamos, convencido. Hablando del PP, Miguel Tellado, en Twitter, se vanagloria del acuerdo alcanzado y dice que servirá para reforzar la independencia del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial tendrá una composición absolutamente equilibrada, con 20 nuevos integrantes de acreditada trayectoria y solidez formativa fuera de toda duda. Todas las decisiones del nuevo Consejo se adoptarán siempre por consenso y sin imposiciones de ningún gobierno o partido político. Se eliminan las puertas giratorias entre la política y la judicatura.
se aprobará una modificación simultánea de la Ley Orgánica del Poder Judicial para despolitizar la justicia y que los jueces puedan elegir a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial en el mes de julio. A partir de ahora, el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo. Por primera vez en la historia serán los nuevos vocales del Consejo los que lo escojan. Es entregarle el poder judicial a Pedro. A los vocales del Consejo, ¿quién los elige? Y los vocales que los eligen, nada más que ellos. ¿Eh? Es que encima te llaman gilipollas a la cara. O sea, mira, gilipollas, espérate, ¿no? Y te lo sueltan y ya está. ¿A quién creéis que beneficia más este acuerdo alcanzado? Luis. Beneficia a ambas partes, realmente. El PSOE estaba como loco por meterle mano al Consejo General del Poder Judicial y el Partido Popular pues quería demostrarle a sus votantes, ¿no?, que tiene capacidad de influencia y que tiene poder y que puede avanzar hacia esa cacareada independencia del Poder Judicial, y por eso pues nos presentan esta, digamos, carta real, ¿no?, que no es una constitución, es básicamente una especie de pequeño avance hacia ese destino, hacia ese objetivo, para que no parezca que somos plenamente impotentes. Yo creo que tanto PP como PSOE sacan aquí sus réditos y no ninguno los habría firmado. Yo creo que esto ya se lleva hablando, esto no es de ahora, esto no es de una semana, esto es de mucho más tiempo. O sea, las negociaciones han debido de ser bastante más largas. Y me llama mucho la atención, recordando ahora las palabras de González Pons, que dijo ayer que esto es casi como el principio de una amistad. Me parece francamente llamativo que se hable de amistad entre dos partidos antagónicos, ¿no? Por eso antes he dicho, insisto mucho, en que creo que es el primer punto de partida en el que vamos a ver muchos más pasteleos y muchos más pactos entre PP y PSOE que no se van a atrever a formalizar electoralmente para que no se les desmonte el chiringuito, el régimen del 78. Pero cada vez más claro, conforme pasan los años, cada vez se ve más claro que vuelvo a lo mismo, PP y PSOE y PP la misma mierda es. Jesús. Pues nada, durante 5 años el Partido Popular ha estado repitiendo que queremos independizar el Poder Judicial. Ojo, que tuvieron mayoría absolutísima para hacerlo cuando le tocaba y no lo hicieron básicamente por una cosa sencilla. Aquí tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, con este acuerdo, que lo venden como si fuera el oro que perdimos hacia Moscú y habíamos recuperado ese oro, pues lo venden básicamente como así. Pero la realidad es que nos están metiendo una visión muy de 1984, orwelliana, del doble pensar. Es decir, mantener dos verdades contradictorias para intentar confundir a la población y así conseguir el control de la dominación lingüística de la propia verdad. En este caso estamos viendo que esta manera hipócrita por parte del Partido Popular de decir al Partido Sanchista no vamos a apoyarlos nada, al Partido Sanchista, bueno, no vas a apoyarlos nada, vas a apoyar simplemente que se brinde tanto el PP como el PSOE a nivel de control del Poder Judicial, a nivel de control del órgano de los jueces, porque no olvidemos que el Consejo General del Poder Judicial, aunque no forma parte del Poder Judicial, forma parte de su gobierno y son los que nombran jueces y demás, que también hay que decirlo. Si tú tienes el control de quien nombra a la gente, pues tienes capacidad para influir en la justicia el día de mañana y que ciertos casos de corrupción no salgan a la luz o sean desestimados, o que tengamos situaciones como que a Griñán no tenga que el Tribunal Constitucional de Conde Pupido tenga que indultarlo bajo cuerda y ahí no tengamos que llegar a esa situación, que esa es otra, el Tribunal Constitucional nuestro, que se tendría que encargar de cuestiones de derechos fundamentales de nuestra Constitución. Básicamente es un tribunal que le dice al Tribunal Supremo lo que tiene que hacer. Es decir, estamos viendo cómo el Tribunal Constitucional se ha convertido en un Tribunal Supremo. Entonces es absurdo, no tiene sentido, porque el Tribunal Constitucional está para cuestiones de derecho constitucional, derechos fundamentales, y no para anular la sentencia del Tribunal Supremo y decirle al Tribunal Supremo que mal lo ha hecho. De hecho, lo que propone nuestro amigo el diputado del Partido Popular,
diciendo, ya, es que el Tribunal Supremo no va a estar controlado por Sánchez. Coño, si tienes el Tribunal Constitucional haciendo de Tribunal Supremo y demás, entonces, ¿qué me están contando? Si es que me da coraje lo que ha dicho Coto y a toda la razón del mundo, porque es que nos mean en la cara, se saca el nepe y dice, aquí está, te voy a mear la cara y encima dame la gracia. Y de camino me pongo por detrás y te echo un trullo. Se cachondean de nosotros, se ríen de nosotros, nos tratan de imbéciles. Y por esto, la verdad es que es bastante triste, porque encima nos intentan vender como si fuera un gran acuerdo de Estado, cuando simplemente es un puñetero pasteleo de Estado para mantenerse blindado y que su corrupción, que la corrupción del Partido Popular y del Partido Socialista no se investigue, porque como empieza a salir la mierda de los contratos de emergencia de ambos lados, el Partido Popular y el Partido Socialista van a estar hasta arriba de corrupción, porque han hecho auténtica guarrada, presuntamente no, se está investigando de hecho, sobre los contratos de emergencia cuando la gente estaba muriendo en la pandemia. Son unos auténticos, si me permitís la expresión, golfos y demás. Pero bueno, que no, que me indigno. El Patricia. Demasiado, yo creo. Pues sí, pues es verdad, Jesús tiene toda la razón y como decía Coto también, nos toman por tontos, por imbéciles y supongo yo que algunos votantes del PP se lo tragarán, pero yo es que, como os he dicho antes, no se puede protestar un domingo contra Pedro Sánchez cuando de manera ininterrumpida han estado negociando esto. O sea, no es algo que hayan dicho, venga, nos presionan como la mafia y en tanto tiempo lo tenéis que hacer. No, es algo que estaban pactando y hablando desde hace tiempo. O sea, mientras que aquellas personas protestaban los domingos contra Pedro Sánchez, su propio líder estaba ya pactando con Sánchez. Entonces yo no le veo sentido ninguno. Y como bien dice Jesús, es más que nada para salvar su trasero por todas las corruptelas que hay dentro del Partido Socialista y del Partido Popular, porque es increíble que un partido que se supone que iba en contra de Pedro Sánchez y que ese presidente está poniendo de vuelta y media a los jueces por el caso de su mujer, firme este tipo de tratos, digamos. O sea, que me parece un absurdo y una tomadura de pelo total. Y encima con lo del tema de vocales que decías tú ahora mismo del mensaje. Pero vamos a ver, ¿quién elige los vocales? Si los va a elegir el Partido Socialista y el Partido Popular y en este caso, según dicen también, Sumar, Yolanda Díaz. Entonces, me parece una tomadura de pelo. Ahora, eso sí, no sé qué pasará luego cuando tenga que votarse esto en el Congreso y en el Senado, porque tiene que aprobarse por tres quintas partes estos nombramientos y de momento las noticias que han salido, porque ha hablado Ione Belarra, no están nada de acuerdo tampoco con lo pactado entre el Partido Socialista y el PP. Lo que está claro es que esto, una vez más, es darle un balón de oxígeno a Sánchez y es increíble, demencial, para mi gusto. Biscotto. No, a mí lo que se me viene ahora a la cabeza es como antes incluso de la campaña electoral o en campaña electoral de las generales, ya Feijóo le tendió la mano al PSOE. Y una vez que salieron los resultados, pues él le ofreció a Pedro Sánchez gobernar 2 años cada uno. Y luego ya le dijo, bueno, pues déjame gobernar 2 años y convoco elecciones. Es decir, yo creo que esto es una cosa para tontos. Y ya está. Y el que quiera seguir creyendo en esto, pues que siga creyendo. Y a Patricia decirle que esto se va a aprobar por mayoría absoluta. Es decir, solo con los votos del PP y del PSOE, pues imagínate lo que pinta Ione Belarra con cuatro votos. Es decir, que no os preocupéis que esto está aprobado y que nos lo venderán pues como un avance en un avance democrático, ¿no? Es decir, que una mejora democrática y que ya está. Y eso la gente al final es lo que escucha, lo que le llega a los oídos y con lo que se queda, ¿no? Es decir, es todo esto.
Pues también tengo que decir, entre otras cosas, que bueno, que esto lo han pactado así, ya está, pero que dentro de la cúpula del Partido Popular hay mucha gente que no entiende para nada lo que ha hecho Feijóo, ¿eh? También tiene detractores dentro de su propio partido. Dentro de la cúpula del Partido Popular hay muchos que ladran y que luego no hacen nada. Es decir, es lo mismo que dentro de la cúpula del PSOE. Es decir, que uno escucha paje y dice, joder, se lo va a hacer frente. Y luego, ¿en qué se queda? En nada, porque los políticos son profesionales y están a lo que están. Es decir, no les interesa enfrentarse con la dirección de su partido. Si fuera por lo que piensan los varones del Partido Popular, Feijóo no estaría al frente, eso ya te lo digo yo. Señor Coto, el discurso de Paje es para ganar en las elecciones por mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, no para enfrentarse a su partido. Ya, bueno, pues eso, pero que cuando le escuchas hablar, dices, bueno, la va a liar gorda, pero ¿qué coño la va a liar gorda? Luego no hace nada. Ya, pero es para lo que es. Es un Sí, mensaje... aquí, menos la Ayuso, aquí están todos para ganar votos. Eso está claro. Ayuso está para... Que menos la Ayuso, todo lo que hacen aquí todos es para ganar votos. Dices que para perderlo. Hombre, Ayuso está para perderlos. De hecho, pues fíjate todos los que habrá perdido este fin de semana. Es decir, pero ¿quién los habrá perdido? ¿Ella en Madrid o el PP en España? Nos ha perdido... Por lo que haya hecho ella. Nos ha perdido el PP en España gracias a ella. Pero ella en Madrid va a ganar por mayoría absoluta, ¿no? Pero, sí, claro. Bueno, ya veremos porque todavía queda mucho para esas elecciones, pero el desgaste que va a tener va a ser tremendo. Pero porque no se puede hacer las cosas peor. Y yo sé que la que le están preparando es menuda, ¿no? Pero bueno, ya tiempo al tiempo. Bueno, después le dedicamos un poquito al tema de Milei y Ayuso. Comisión Europea. ¿Qué papel ha jugado la Comisión Europea en el hecho de que hayan llegado al acuerdo? ¿Es meramente testimonial o tiene algo que ver? Jesús, si estás dándole la vuelta al móvil, mutéate, que hace ruido. Y estás en vertical. Luis. Sí, es que estoy intentando, es que no me funciona bien. Comisión Europea. Pero Comisión Europea, ¿cómo? ¿Qué te refieres? Vamos a ver. Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023. En teoría dicen que en base a ese informe se ha propiciado el acuerdo entre el PP y el PSOE. ¿Te refieres al de... Vale, que seguimos con el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Hombre, claro, de Ayuso y Milei la Comisión Europea no ha dicho nada. Tenemos que tener en cuenta que muchas de las decisiones que se toman en España, muchas de estas decisiones son criterios de convergencia. Es decir, la Comisión Europea tiene una serie de orientaciones, que muchas de ellas no son orientaciones, sino órdenes, y aquí no nos queda más remedio que cumplirlas, ¿no? Como ejemplo te pongo lo que le ha pasado a Hungría hace un par de semanas, ¿no? Que creo que le han sancionado con no sé cuántos millones de euros por el tema de la inmigración, ¿no? Por no recuerdo exactamente por qué, quizás por algún tipo de política independiente, soberana, ¿no? Respecto a los inmigrantes ilegales que llegan a Hungría. Y aquí en España también, por ejemplo, si nos saltáramos el déficit del 3%, nos metería también una sanción de 3 pares de cojones. Porque esas grandes orientaciones en política económica, la GOPE, ¿no?, que se conocen, no son orientaciones, insisto, son órdenes. Y si esas órdenes no se acatan, pues Bruselas te mete un buen paquete, te mete un buen puro. Entonces aquí en España, pues sí, realmente PP y PSOE son dos agentes de Bruselas, son dos partidos europeístas, dos partidos sistémicos, y lo que diga Bruselas va a misa. Y fíjate lo que ha pasado también, que han llegado a este acuerdo entre socialistas, entre progresistas, conservadores y liberales para que von der Leyen siga siendo la presidenta de la Comisión Europea. Evidentemente esto no es casual. Yo creo, ya lo he dicho antes, ya lo he comentado antes, vamos a ver muchos más pasteleos de estos entre PP y PSOE en los próximos meses y años. Jesús. Pues mi opinión básicamente de que aunque el informe de la Unión Europea pedía que se independizara del Poder Judicial,
que se hicieran las cositas como en el resto de Europa. Aquí, como siempre, le hemos dado la vuelta a todo, le hemos dado la vuelta a la tortilla. Y el Partido Popular y el Partido Socialista, aprovechando lo que se pedía la Unión Europea, le ha cambiado totalmente el contenido, aplicando esa idea de doble pensar, diciendo, sí, vamos a reformar el Poder Judicial, pero a nuestra manera, a nuestro estilo, para seguir controlándolo. Claro, vamos a renovarlo, vamos a cumplir con la ley, pero para seguir controlándolo, para que nos brindemos justamente. Pero que es cierto que las propias directivas de la Unión Europea, las propuestas de la Unión Europea, son casi de obligado cumplimiento. El derecho comunitario es muy superior al derecho del Estado-Nación. El problema es que el Estado-Nación, el problema es que nuestros parlamentarios, nuestros políticos, cogen cosas de la Unión Europea y le dan la vuelta y demás. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo de alguna que otra que decían que en Europa le habían pedido X cosas y resulta que no habían pedido X cosas, habían pedido Z cosas. Creo que esto fuera con una serie de impuestos, si no recuerdo más, que no se cobraban y que la Unión Europea obligaba a cumplir, a cobrar el impuesto de X manera del IVA y realmente no era así, se podía bajar. Con el tema de las mascarillas, que lo recuerdas, no recuerdo más. Pero bueno, es el ejemplo claro de cómo estamos en manos de dos partidos que son partidos de trileros, partidos de gente que podrían estar perfectamente en una feria con el jueguecito del temita este del baloncito pequeñito esto. A ver, ¿dónde está? Y te estafo. Y te la meto. Te prometo hasta que te la meto, como se suele decir. En fin, así está la cosa y así te la hemos contado. Patricia. Bueno, pues sobre la Unión Europea, pues más o menos lo que hemos dicho antes. No sé si me oí bien o no. ¿Se oye raro? Sí, se te oye después de hablar. No sé ¿por qué? Se te repite. Me salgo y ahora entro. No sé qué ha pasado. Vale. Coto. A ver Coto. No, esto sigue funcionando. Entonces no es Patricia. Debe ser Jesús. Puede ser yo. Jesús, muteate, Jesús. Ya habla Coto. Sí, es Jesús. Es Jesús, no era Patricia. Sí, bueno, Coto, Comisión Europea. Papel. La Comisión Europea, pues es lo mismo. Es decir, que a mí qué coño me importa la Comisión Europea. ¿Quién es la Comisión Europea? Al final, ¿quién manda en España? ¿La Comisión Europea? ¿Hay que aceptar lo que te dice la Comisión Europea? No. Es decir, así que aquí no hay ninguna obligatoriedad. Aquí se buscó un mediador de la Comisión Europea. Quizá, pues bueno, esa era la justificación de los dos para llegar a un acuerdo de este tipo, ¿no? Hacer ver que alguien ha mediado y que gracias a ese mediador pues se ha conseguido algo, pero nada más. Y luego lo que decía Jesús, yo creo que se refería al IVA en la factura del consumo energético. Es decir, supongo que sería eso que decían aquí los comunistas y los socialistas, que eso no se podía tocar, que no se los permitía, y resulta que somos el único país de la Unión Europea que carga un 21% de IVA en el consumo energético. Pero, en fin, es como todo. Es decir, esto es muy fácil. Engañar a la gente es lo más fácil que hay. O sea, que decir ahora o cualquiera que se quiera justificar diciendo que hay una imposición o hay una presión de la Unión Europea para tomar o para llegar a este acuerdo, vamos, es absolutamente ridículo. Es decir, porque esto no es una ley de la Unión Europea. Bueno, pues pasamos al tema de Milei Ayuso. Con Coto lo hablamos ayer. Le vamos a dedicar poco tiempo hoy. ¿Qué te pareció, Luis? Dios, ahora se va Jesús. Bueno, ¿qué te pareció, Luis, ese acto en el que se le entrega la medalla internacional de la región de Madrid, que se tuvieron que cambiar los estatutos o el reglamento para poder dárselo a Milei? Y esa parece que competencia que busca
Ayuso para ser la mayor aliada de Milei en España por encima de Vox. ¿Cómo lo ves, A mí Luis? me ha parecido, ¿qué te digo yo? Una puta vergüenza. Me ha dado vergüenza ajena ver cómo PP y Vox se pelean por ver quién es el que le lame la bota al anglosionista de Milei, ¿no? La verdad es que es bastante lamentable ver cómo partidos que supuestamente se dicen de derechas, ¿no? Católicos, cristianos, que están continuamente alabando los discursos de Milei contra la justicia social, cuando los fundamentos del catolicismo, pues ya sabemos lo que son, ¿no? No se han leído la Rerum Novarum ni por casualidad, ni les importa realmente. Son derechas sociológicas, son católicos sociológicos, no son católicos de corazón ni muchísimo menos, ¿no? Y es bastante ridículo. Por otro lado, me sorprende muchísimo que esa misma derecha que siempre está hablando de que necesitamos un Estado más centralizado, aplauda las gracietas de una niñata, que es una niñata, yo uso una niñata básicamente, las gracietas para fastidiar a Sánchez de otorgar premios sin contar con, o sea, por su cuenta y riesgo, ¿no? Sin contar con el Estado central. Señores, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos un Estado unitario centralizado o estamos contentos con el reino de taifa de Felipe VI el Pasmao, ¿no? Pues eso es lo que te opino. Básicamente me parece una cagada y estratégicamente para el Partido Popular, que todavía no sabe cómo va a ir lo que es la microeconomía en Argentina o el daño que esas medidas de Milei está tomando y en Argentina pueden hacer a la clase trabajadora argentina e incluso para las clases medias argentinas, y me parece muy precipitado sumarse al carro de me quiero llevar bien con la estrella del rock, ¿no? Con la estrella fulgurante de hoy día, que es Javier Milei, cuando mañana no sabemos muy bien dónde puede acabar Javier Milei, porque igual los argentinos se cansan de él y lo terminan colgando boca abajo en la Casa Rosada, ¿no? Así que me parece un patinazo gigantesco. Coto. Bueno, yo creo que sí que sabemos perfectamente hacia dónde va la política de Milei. Es decir, aquí vino presumiendo mucho de que en la tercera semana que había conseguido la inflación cero, pero al mismo tiempo ha conseguido aumentar el paro, disparar el paro y ha conseguido un Producto Interior Bruto negativo, un PIB negativo. Es decir, esto es un síntoma inequívoco de recesión. Es decir, es un síntoma inequívoco de ruina. Con lo cual yo no sé de qué cojones presume, o yo no sé si es que ya son todos unos cínicos y les ríen la gracia al mamarracho este, ¿no? Pero a mí fundamentalmente lo que me ha llamado poderosísimamente la atención y lo que me ha escandalizado ha sido precisamente pues ese discurso contra la justicia social, que es una traición a uno de los pilares de la cultura occidental, a uno de los pilares del desarrollo de la civilización, de la humanidad, del humanismo y de la filosofía. Es decir, hay que ser hijo de puta. Es decir, no se puede ser de otra forma. Y que luego salga la analfabeta esa aplaudiéndolo, pues ya es el colmo de los colmos, ¿no? Y agarrando el mismo discurso y preguntándose que la justicia social, o afirmando que la justicia social es un invento de rojos. Es decir, yo creo que la democracia española no puede caer más bajo, es imposible, absolutamente imposible. Que a esta mamarracha la rían las gracias, que esta mamarracha la permita el PP, está representando un partido que quiere ser de centro civilizado, es decir, me parece vergonzoso. Y luego flaco favor, es decir, porque ¿dónde vas a rescatar votos, idiota? Es decir, lo que vas a hacer es ahuyentar los posibles votantes que le pudieras restar al PSOE o que los que te han votado a ti y viendo lo que eres capaz de pronunciar, viendo lo que eres capaz de articular, pues salgan corriendo, ¿no? Ya para colmo, pues toda la puesta en escena que fue absolutamente de fantoche, ¿no? Es decir, yo no he visto nada más burdo, más chabacano y más asqueroso dentro de la política de todos los años de democracia en España. Es decir, no lo supera ni la Chiqui. O sea, se lo encargas a la Chiqui y empata.
Es decir, es una cosa de locos, pero de locos. Pero sobre todo ese agarrarse al anglosionismo, y ponerlo como referencia, coger a un inútil que está hundiendo a Argentina, que los va a matar de hambre, que lo que pregona es el destrozar el Estado, eliminar el Estado. Pero bueno, subnormal, dependiente de mercería, tú sabes los intereses que defiendes. Es decir, yo es que no lo entiendo, te lo juro. O sea, es que no me puede entrar en la cabeza, simplemente. Y luego ya ese discurso contra los impuestos, pues bueno, no sé, ni un neandertal. Te lo juro, hay que ser bruto, pero bruto. Una tía que vive de los impuestos, una tía que vive de nuestros impuestos, un sistema que vive de nuestros impuestos, un novio que roba de nuestros impuestos. Es decir, pero bueno, pero ¿esto qué coño es? Pero Coto, tú has pedido aquí la insumisión fiscal. Pero yo pido la insumisión fiscal como solución. Es decir, no, como solución a derribar este sistema corrupto. Es decir, pero no pido, lo que no digo es, oye, yo vivo de los impuestos y los impuestos son un atraco. Es decir, es que no se le ocurre ni al caso la manteca. Yo abogo por la revolución, porque creo que es la única solución que tiene esto. Pero precisamente por eso, por la podredumbre que nos rodea. Es decir, es que es absolutamente lamentable. Revolución del proletariado. No, la revolución, una revolución social que empiece por la clase media antes de que desaparezca, ¿no? Porque ese es el propósito de esta gente. Es decir, hacer desaparecer la clase media. Jesús, el encuentro de Ayuso y Milei el otro día. Nada, a mí me llama mucho la atención que este hombre... Mira que yo soy liberal, pero no libertario. Yo que siempre diferencio los dos conceptos. El libertario, el anarcocapitalista, quiere eliminar el Estado como ente y eliminar los impuestos, eliminarlo todo y que sea el salvaje que caigamos en un tecnofeudalismo donde las grandes corporaciones y los grandes bancos controlen nuestras capacidades. Y es irónico porque Thomas Jefferson decía que si hay algo más peligroso que un ejército es el sistema bancario. Y no es que Jefferson fuera comunista ni socialista, era liberal. Pero bueno, volviendo a este tema y demás, que a mí es que Milei me llama mucho la atención como la gente le haga ciertas cosas de él. Milei dice que voy a viajar en clase turista, no sé qué. Un carajo, viajó en el avión presidencial y estuvo allí en Cuatro Vientos, bajó en Cuatro Vientos, vino con una gigantesca caravana de coches que ni el rey. Es que, y después dice que no hay plata en Argentina, no hay plata. 2 millones de euros le ha costado este viaje y otros 2 millones el anterior viaje con dinero público. El primer viaje para un acto partidista, ni siquiera para hacer diplomacia, para un acto partidista, para decir lo bueno que es y cómo apoya a X partido. Legítimo, que si se lo paga de su bolsillo, de puta madre. Pero no lo ha hecho. Y ahora este nuevo acto, que ya ni siquiera es un acto de diplomacia, es un acto de vanagloriarse a sí mismo, de culto a la personalidad, que dejarían en tirante a un líder comunista o de otras perspectivas y demás. Es que no entiendo a Milei, no comprendo. No hay plata para una cosa, pero hay plata para pegarse los viajes que se mete. De hecho, es el presidente argentino que más viajes ha hecho en las 3 últimas décadas. Ni los Kirchner, que eran unos ladrones, la pareja feliz, que eran unos auténticos ladrones, los peronistas, pero hemos pasado de Guatemala a Guatepeor. Entonces que no tiene nada de sentido esto. Lo de Argentina es como, no tiene sentido. Y después tenemos a gente aquí aplaudiendo como foquitas, gente que es del Partido Popular, que dice, no, es que hay que apoyar la educación, la sanidad, para que sean más eficientes y demás, porque el Partido Socialista está destruyendo los servicios públicos. Y después te lo encuentras en el acto de Milei aplaudiendo como foquitas
sin ningún criterio crítico, sin ningún criterio, ni sin ninguna visión propia, las barbaridades que decía Milei, como bien ha dicho Coto, el tema de que la justicia social es algo inventado por los rojos, por los socialistas. No, señores, la justicia social es algo transversal, de derecha a izquierda y demás, es un acuerdo entre el gobernado y los gobernados. De hecho, el estado de bienestar, si hay algo que se hizo bien para enfrentarnos a la Unión Soviética, en su momento, en la Guerra Fría, era la creación del estado de bienestar, porque entonces la Unión Soviética no podía vender que tenía un sistema social. ¿No? Nosotros teníamos libertades y sistema social. Pero como ya no hay un gran peligro rojo, pues lo desmontamos. Eso también hay que decirlo y demás. Y hay que decirlo con toda la incomodidad del mundo, de manera incómoda al poder político. En cualquier caso, no entiendo a la gente del Partido Popular que aplaude como una foca a estas cosas. La verdad, no lo entiendo. Pero bueno, teniendo en cuenta que lo mismo, el Partido Popular te dice que te compra el discurso de Milei y al día siguiente te suben los impuestos, pues no lo entiendo. De hecho, también Milei es un poquito hipócrita, porque dice que España es hermano de Argentina. Hijo puti, bien que le subiste los impuestos al sector pesquero gallego para que no pescara en tus costas. Hijo puti, o para que no tuvieran presencia nuestras empresas en Argentina. Libre cambio, los cojones, los libre cambio. Todo estás velando por tus intereses. Pero después estás desmontando las cosas poquitas eficientes que había en Argentina, que Argentina estaba reventada por el peronismo, veis que nadie lo niega. Pero se ha ido a lo peor, se ha ido a una situación peor. En fin, la situación es bastante irónica. Y Ayuso simplemente está intentándole comer el voto ese que ha conseguido Milei hacia Vox, que por cierto tampoco entiendo cómo Vox lo mismo te mete a Le Pen, que abogas por el superestado francés más sobredimensionado que cualquier otra cosa, y a la vez te mete a Milei, que te dice que hay que desmontar el Estado, y te encuentras a los afiliados de Vox aplaudiendo, con todo el perdón del mundo. Patricia, yo te quiero mucho. Y demás, yo sé que tú no aplaudes estas cosas, yo sé que tienes criterio crítico. Aplaudiendo a un lado y a otro, no entiendo, sinceramente, no entiendo la política española, Jesús, o será que está en extinción. Jesús, además, acuérdate que Milei dijo aquello de que los españoles fuimos allí a robar a los argentinos, ¿no? O sea, es un negro legendario de manual, ¿no? Y sin embargo, pues, esas cosas pasan desapercibidas para la derecha patriota, ¿no? Que es que aquí me parece flipante y demás, que no, encima nos dice eso, que le fuimos a robar el oro también. El oro. Bueno, deja hablar a Patricia, que es de un partido que simpatiza que me con vais Milei. a dar. No, bueno, pues principalmente con el tema de Ayuso, no es que me parezca ni bien ni mal, sino me parece que criticaron muchísimo a los dirigentes extranjeros, en este caso a Milei, cuando fue al Viva 24 en el acto de Vox, y que luego sea ella la que reciba aquí con alabanzas y le dé la medalla a Milei. Pero bueno, como tengo claro que el PP y el PSOE prácticamente hacen lo mismo, que cambios de opinión, pues lo mismo la chica ha cambiado de opinión y creía que eso le beneficiaba en alguna manera. Lo que sí está claro con el tema que decías antes, Jesús, que la gente de Vox aplaudiéramos o no a determinados dirigentes que no llevaban las mismas políticas, evidentemente, o sea, no todos los países tienen exactamente, digamos, el proyecto y la premisa de Vox, pero sí que en concepto global muchos de ellos sí que cumplen, digamos, estas premisas de sentido común que lleva Vox. Entonces, yo creo que Santiago Abascal en ese caso ha unido a muchos países y no como en este caso el Partido Socialista, que lo que ha hecho en muchos casos es crear unas crisis institucionales con otros países. Yo creo que en ese caso sí que es un beneficio. También en el caso de Milei, obviamente cogió un país que estaba y que está todavía evidentemente en la ruina, pero lo que hay que ver son los datos que está consiguiendo también, porque los datos que está, perdóname Patricia, los datos que está consiguiendo son absolutamente nefastos. Son una puta ruina. Por primera vez en 20 años sí. ha bajado la inflación de los alimentos. No, ha detenido la inflación.
ha dejado la inflación cero. Eso no quiere decir que sea un buen dato. Es un buen dato para la inflación. Lo que ha hecho ha sido aumentar el paro y decrecer el PIB en casi 2 puntos. Es decir, te ha metido en una crisis, pero vamos, que si siguen esa tendencia revienta el país en 4 meses. Es decir, o sea, cuando decrece la producción del país. Patri, de hecho, la inflación no es igual para todos los productos. Hay diferentes. La inflación, por ejemplo, no es la misma inflación para una barra de pan que para por ejemplo, comprarte un coche. Sí, además es una inflación, pues como la miden aquí, una mierda. Pero aparte de eso, lo que te da la medida de la salud económica de un país es el PIB. Y ha decrecido el PIB. Es decir, está cayendo en picado. Con lo cual, ya me dirás cuál es la solución. Es decir, un país que no produce, que produce menos que tenía antes, que en el que está creciendo el paro, en el que hay una destrucción de empleo absolutamente alarmante. Es decir, que yo no sé, y viene aquí sacando pecho y claro, escuchas bueno, pues a todos los interesados, a todos a los que la Ayuso les distribuye dinero en publicidad institucional alabando la gestión económica de Milei. Pues si la gestión económica de Milei está siendo un puto desastre. Por dar un dato, el PIB de Argentina cayó un 5,3% interanual en el primer trimestre de 2024. Milei está destruyendo el país, dice José García Domínguez, que escribe de economía en Invertia, La lectura del mundo, Libertad Digital y The Objective. No me he ido al plural, ni a público, ni a nada. Me he ido a la derecha. Dice José García Domínguez que suben los dólares, bajan acciones y bonos y el Banco Central no suma reservas. El mercado financiero pone en jaque el plan económico de Milei. Claro, pero es que desde esos mismos medios el que tiene más voz te está alabando la gestión económica de Milei. O sea, es que te lo juro que aquí ya no cabe un tonto más. Es decir, vamos, o que ellos piensan que no cabe un tonto más, porque es que coño, es decir, está destruyendo la economía de un país arruinado y está creando una injusticia social tremenda, está empobreciendo a la gente más necesitada, a límites ya bueno, pues eso, de la hambruna, ¿me entiendes? Y bueno, pues enriqueciendo a los 4 sinvergüenzas que más tienen, que además no son ni argentinos, que son fondos de inversión. Es decir, porque va a vender allí hasta La Plata. Bueno, es una de las cosas que venden, ¿no? Luis, ¿algo más que decir sobre este tema? Bueno, básicamente lo que ha dicho Coto, es verdad que ha frenado la inflación, pero claro, a costa de hundir la producción, ¿no? Y el indicador del Producto Interior Bruto es importantísimo y como bien dice, yo creo que Argentina va camino de una recesión que ya llueve sobre mojado, que el país estaba ya hecho una puta mierda, por obra y gracia de los Kirchner y acólitos, y ahora viene este señor, claro, tú ten en cuenta, tú ponte la piel de un argentino que lleva toda la vida pasando las canutas, ¿no? Y de repente se le presenta un supuesto mesías carismático, ciertamente creo que es más inteligente de lo que los medios nos aparentan, pero fanático como él solo. Y realmente él se cree que es un puto mesías. Y eso es lo peligroso. Que este mesías conduzca a Argentina, pues puede que a una revolución, puede que, como dije antes, termine colgado boca abajo como Mussolini en la Casa Rosada. Veremos a ver. Me parece que lo de Ayuso ha sido un movimiento muy, muy arriesgado y también Vox se ha arriesgado mucho juntándose con Milei, porque ya te digo, si en Vox sois católicos no podéis aplaudir un discurso contra la justicia social. Es que es una contradicción de la que desmontan proyectos y le quitan legitimidad y lo deja a la altura del betún. Entonces, mucho cuidado con eso y ya veremos en los próximos meses, ya veremos. Es un discurso absolutamente satánico. Es satánico. No tiene otra definición. Dejas contestar a Patricia.
al que se ha sumado... Que habláis todos. No, pues es esto, quería remarcar eso nada más, que es al que se ha sumado la retrasada esa del Ayuso, ¿no? Es decir, que además, ¿quién lo entiende? Es que yo no sé dónde está el beneficio de abrazarse a Milei, es que no sé dónde lo ve, no lo sé, porque Vox, pues bueno, ya sabemos cómo es y la gente que vota a Vox no va a dejar de votar a Vox porque se abracen a Milei, a Le Pen y a quien sea. Es decir, ese voto es como es. Es decir, pero el voto de parece que estás diciendo que los que votamos a Vox no tenemos pensamiento propio ni pensamos. O sea, lo que estoy diciendo es que pensáis de una forma muy determinada. Es decir, que es un voto muy estricto. Es decir, que no se evapora en pensamientos humanitarios ni se diluye en nada. No. Ni patrióticos tampoco. Tenéis ese patrioterismo del nacionalismo, del tal, y ese es el vivero del voto de Vox. Y ese lo va a tener, aunque venga Le Pen, que es la que aplaude que vuelquen los camiones españoles. Ese lo vais a seguir teniendo exactamente igual. Exactamente igual. O que venga Le Pen aquí a faltar el respeto a la mitad de los españoles y aplaudáis que la descerebrada de la otra escocida le dé una medalla. ¿Me entiendes? Porque ha insultado a Pedro Sánchez. Es decir, entonces, ¿qué coño? Cada vez que alguien insulte a Pedro Sánchez, que le den la medalla de Madrid. ¿No? Es decir, porque no hay otro motivo. Ese es el beneficio del que tú hablas. El beneficio inmediato de joder a Sánchez y de ganar popularidad entre los tuyos. Pero claro, tiene un doble filo. Y no renta, ¿eh? Yo creo que no renta. Nos vamos a Francia. El discurso de Bardella, de Bardella será, de reagrupamiento nacional y la medida que quiere tomar y que se pide mucho en lo que se llama extrema derecha aquí en España. Y es que eliminar el derecho a la nacionalidad para los hijos de los extranjeros. Más allá del discurso de mano dura. Los hijos de los extranjeros que cometan. No, de los extranjeros. El derecho de suelo. Eso, el derecho de suelo. Es decir, que por nacer aquí, si eres hijo de extranjero, no serías español o no serías francés, en el caso francés. Bajar la edad de jubilación también quiere, controlar la inmigración y se centra en la seguridad. Que hay, se conocen barrios en Francia que prácticamente son guetos en los que la policía ni siquiera puede entrar. ¿Creéis extrapolable este discurso a España, Luis? Teóricamente, sí. Teóricamente es extrapolable. Sí que es verdad que como España no es un país receptor, sí, bueno, recibimos inmigración, pero porque somos un país de paso y todavía no tenemos los problemas que pueden tener Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, etcétera. Todavía quizás no hemos visto esa emergencia, aunque quizás la estamos empezando a ver muy poco a poco. Poco a poco estamos despertando, pero todavía no hemos llegado a esos niveles. Por tanto, yo creo que de momento la población no te lo va a comprar. En Francia, vamos, yo creo que Bardella, si lo he pronunciado bien, se encamina, si no una mayoría absoluta, algo muy cercano a la mayoría absoluta. Los sondeos le dan un 35% de apoyo, pero la cosa se puede poner en la mayoría absoluta. Yo creo que podría conseguirlo y la izquierda, el nuevo Frente Popular, pues se va a pegar una hostia de dimensiones bíblicas, ¿no? Va a tener éxito entre las clases populares francesas por estas medidas, digamos, de bajar la jubilación a los 62 o 60 en el caso de los trabajos más duros. También el bajar las tasas y los impuestos en el mercado eléctrico, ¿no? Acabar, digamos, con la regla europea de fijación de precios del mercado eléctrico sin cuestionar el mercado europeo, por supuesto, porque no es un partido antisistema, ¿vale? Tengámoslo en cuenta, es un partido sistémico. Es un partido que se está utilizando para canalizar el descontento de una población muy tendente a la revolución, ¿no? Como es la población francesa. Y hay una medida que creo yo que va a arrasar, que va a hacer que arrase entre las clases medias precariadas o las clases medias depauperadas,
que es el incremento del mínimo necesario para la reagrupación familiar. Es decir, tú eres extranjero, estás allí, necesitas un mínimo de ingresos para poder traerte a tu familia, ¿vale? Y ese mínimo lo quieren subir. Y eso a las clases medias depauperadas, eso quiero y no puedo, ¿no? Es una medida muy clasista que va a hacer que Bardella arrase en las clases medias y consigue también muchísimo apoyo en las clases populares. Por tanto, yo creo que va a estar muy cerca de esos 289 diputados que se necesitan para la mayoría absoluta. Y en 2027, en las presidenciales, ya veremos. Y por cierto, también el tema, me ha llamado mucho la atención el tema de la política exterior, ¿no? Hace poco ha salido, creo que fue ayer o antes de ayer, Macron diciendo que está ya se encuentra preparado, ¿no?, para iniciar negociaciones con Putin, ¿no? Y Putin lo ha mandado a tomar por culo, ¿no? Básicamente Macron ha visto la debacle electoral de su partido en estas próximas elecciones a la Asamblea Legislativa por su marcado belicismo, ¿no?, acentuado belicismo contra Rusia, y está viendo cuáles son, por ejemplo, las medidas que trae Bardella, que propone no enviar tropas francesas a Ucrania. Eso es una línea roja para reagrupamiento nacional, según indica Bardella. Y también habla de seguir con el compromiso con Kiev. No estamos hablando de que sean prorrusos, ¿no? Porque si estuvieran aquí nuestros dos amigos de la semana pasada, Jesús, seguramente le pondrían a Bardella de prorruso, ¿no? O amigo de Pedro Baños. Pero realmente... Bueno, depende quién financia el reagrupamiento. Los bancos rusos, sobre todo bancos vinculados al Kremlin. Eso, por cierto, es público, no es nuevo. Ha dicho, lleva años y demás. Y no olvidemos que Le Pen ponía el gorrito celebrando la anexión de Crimea. Así que tampoco es que la fijación de Le Pen con el putinismo y la visión de la tercera Roma en Rusia sea un secreto. La simpatía que tiene Le Pen hacia esa llamada tercera Roma. Eso es antiguo, no es bastante lógico. Otra cosa que tengan que disimularlo, porque tampoco interesa, porque los franceses son muy franceses. Sí, no, bueno, pero perdón. Ya te digo, Bardella lo único que no quiere es que mueran soldados franceses en Ucrania. A mí me parece algo muy sensato y tampoco quiere contribuir en la escalada bélica. Pero ya solamente esto, por lo visto, ya es ser prorruso. Pero bueno. Y también una cosa que me llama mucho la atención es que este hombre considera a Rusia creo que he leído, una amenaza multidimensional. Porque fíjate que Rusia, y lo quiero conectar con lo que dije la semana pasada, de que era un imperio pujante y los dos amiguetes pues se reían, ¿no? Pero realmente es así, la influencia de Putin en África está creciendo, en Burkina Faso y todos esos países del Sahel, del centro de África y del África Occidental, que participan en la comunidad financiera francesa, y este hombre ha dicho que va a estar muy atento a los movimientos de Rusia en esa zona porque Francia tiene intereses en esa zona, ¿no? A través del franco CFA sigue manteniendo un dominio económico postcolonial o neocolonial sobre esos países, y Rusia está ahí rascando y ganando, ¿eh? Y ya paro. Coto. Bueno, yo creo que algunas de las medidas de Bardella son absolutos disparates. Es decir, como una persona que ha nacido en Francia y que lleva 18 años viviendo allí, que se ha criado ahí, le vas a negar la nacionalidad francesa. Me parece un disparate. Además, acabaría con la selección francesa de fútbol, ¿no? Imagínate, son todos hijos de migrantes. Pero dicho lo dicho, yo creo que una cosa es la campaña electoral y luego otra cosa lo que hacen todos los partidos, sean de extrema derecha. Bueno, ya hemos visto a Meloni, que se la ha tenido que envainar, pero vamos, solo le falta ya ir a Estrasburgo a mamar, ¿no? Es lo único que le falta ya. Pero una cosa es la campaña electoral y otra cosa es lo que hace uno cuando tiene el poder en la mano, ¿no? Es decir, Francia va a seguir teniendo la misma deuda el día que gane Bardella o el día que pierda, ¿no? Es decir, y a quien se debe es al dueño de la deuda. Entonces, bueno, pues todo esto está muy bien, folclóricamente está muy bien. Bien, es cierto que algunas medidas tienen que tomar,
decir, porque Francia ya está también casi rozando lo que es un Estado fallido, como ya lo podemos considerar que es Suecia o como es Bélgica. Es decir, que hay países europeos que tienen que tomar necesariamente medidas, ¿no? Pero bueno, yo creo que no pasará al final de regular la inmigración legal de alguna manera, pero no en las formas y las medidas que está anunciando, ¿no? Y luego, pues bueno, la jubilación a los 60, pues también es un brindis al sol, porque dado el índice de mortandad que hay en Francia de mayores de 70 años, pues como anticipen la jubilación a los 60, no sé quién va a pagar las pensiones, ¿no? Es decir, es imposible. Pero bueno, son medidas que ya te digo que yo no las tomo muy en serio porque es campaña electoral y está vendiendo lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Es decir, su voto es el voto del desengañado, del cabreado, en fin, del tipo que ya está indignado, que está hasta los cojones de ese sistema y quiere un cambio. Entonces, bueno, pues si le dices al oído lo que está deseando escuchar, pues te aseguras el voto, ¿no? Porque luego Patricia. lo vaya a hacer, yo creo que no. Patricia. Bueno, pues algunas de las medidas que tiene a mí me parecen medidas buenas y de sentido común, básicamente. Como es que esté comprometido a expulsar a aquellos delincuentes, auditar las cuentas de Macron, que sería muy interesante ese tema. Que vuelva a la autoridad pues a las aulas, que se controle todo eso, me parece muy importante. También pues controlar el tema de la inmigración, que no sé, antes decía que aquí en España creo que era no sé si eras tú el que lo decías, que aquí en España como que todavía no se notaba poco, que se notaba muy poco. Pues mira, No, muy poco, nada no, más que menos. Pues nada más que tenemos que ver las noticias con lo que ha pasado con los magrebíes, con el pobre ciudadano que han matado con un bate de béisbol, pero es que hoy otros dos han atacado a un taxista también, está herido con un cuchillo. Entonces yo creo que esto va a ser algo continuo y me parecen que esas medidas pues son bastante oportunas con todo lo que está ocurriendo y ya os digo, me parecen, como todos los partidos, pues habrá medidas que no sean tan interesantes o tan buenas, pero en ese caso todas las que he comentado a mí me parecen buenas iniciativas y loables, vamos, básicamente. Patricia, tú que eres educadora, ¿cómo crees que puede devolver a las aulas o a la educación la autoridad? ¿Qué medidas crees que se pueden imponer? Bueno, yo lo hablo como si estuviera... A esos magrebíes de 13 años, o esos subsaharianos de 13, 12 años que están en las aulas francesas, ¿tú cómo crees que se les puede disciplinar? Bueno, yo tampoco voy a hacerte aquí un claro, proyecto. No, es que yo te hago la pregunta, porque claro, digo, no, yo voy a devolver la autoridad a los profesores, voy a llevar la disciplina yo lo veo desde aquí. Voy a llevar no sé qué, sí, pero dime cómo, porque claro, será con la lámpara de Aladino. No, con la lámpara de Aladino no, pero para empezar, yo te hablo como aquí en España. Yo no te puedo decir en lo que va a hacer este señor ni Marine Le Pen en Francia porque lo desconozco. Yo te puedo decir que aquí hay un montón de cosas que hay que quitar. Por ejemplo, hay que controlar los contenidos que ven los alumnos, o sea, básicamente. Que sí, ahí estamos de acuerdo. Es decir, pero tú cómo vas a evitar que lo sigan viendo en su casa. Es decir, porque no lo vas a evitar, es imposible. Es imposible. Es decir, a mí me parece muy bien que prohíba los teléfonos y los iPads y las pantallas en el colegio, ¿vale? Cojonudo. Sí. Prohibido. Y a la salida del colegio, ¿qué hacen? Se enganchan. Pero Bardella también propone otra cosa. ¿Horas de sueño? ¿Les vas a quitar horas de sueño? Porque claro...
El consumo Que se se le pongan a mueve. estudiar, que es lo que tienen que hacer. Lo que propone Bardella también es, aparte de la uniformidad, ¿no? Quiere poner a todos los alumnos con uniforme, lo cual me ha llamado mucho la atención. No, Macron también. Macron iba en esa línea. Ya, sí, y de hecho también dice que propone que a los padres de los niños problemáticos, reincidentes, extranjeros, se supone, de origen extranjero, de retirarle subvenciones o de retirarle cualquier tipo de ayuda para que les cueza en casa económicamente. Pues lo que les quedaba para que el niño robe en el supermercado. O sea, le está dando la excusa perfecta. La medida es absolutamente desastrosa. Es que yo por eso te digo que es que hay que ser realistas, ¿no? Es decir, que bueno, le escuchan... realista no, es que hay demasiada permisión actualmente. Entonces que sí, que la permisividad es absoluta. Pero que estoy de acuerdo, pero cuando tú propones y prometes que vas a hacer algo, tendrás que sujetarlo en algo. Es decir, tú no puedes decir en Francia ahora mismo voy a jubilaros a los 60. A los padres que no sé qué les voy a retirar la subvención. Al que cumpla 18 años, aunque haya sido hijo, aunque haya nacido en el suelo francés, no le voy a dar la nacionalidad. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Si vas contra el derecho, si vas contra tu Constitución. Es decir, primero diré, voy a cambiar la Constitución y voy a tratar de no otorgar la nacionalidad a nadie que no sea de raza blanca. Ah, bueno, vale. ¿No? Es decir, pero coño, es decir, básalo en algo. Aparte de que hay una serie de medidas que me parecen absolutamente injustas, como esa. Es decir, alguien que ha nacido en España o en Francia, en suelo europeo, ya por el hecho de nacer, se le debe conceder la nacionalidad, y máxime si sus padres son residentes. Es decir, yo creo que son todo, pues bueno, pues mensajes muy electoralistas, muy populistas. Es decir, que vamos a lo mismo. Es que si este sistema absolutamente corrompido, corrupto y asqueroso tiene algo, es que encima da cabida a toda esta serie de populismos. Es decir, es que me parece, vamos, como sé que es imposible cumplir lo que está prometiendo, pues me echo las manos a la cabeza. Es decir, es que no lo entiendo. ¿Alguien quiere apuntar algo sobre esto? Jesús, va. Sí, a ver si no se me cae la cámara, que estoy teniendo fallo con el móvil. Que hay cositas que aquí se ha dicho, el tema de la uniformidad, una de las cosas que siempre se dice, ¿no? Es que los niños van a ir uniformes y no van a mostrar sus capacidades económicas en su casa y por lo tanto no va a haber desigualdad. Si hay algo que se caracteriza al uniforme es que la uniformidad es siempre igual, pero hay un elemento que no siempre es igual, son los zapatos, no es broma, ¿eh? Quien trabaja en los colegios sabe que un niño tiene pasta, aunque lleve el uniforme, por los zapatos. O van en chándal, van con unas Nike potentes. Entonces, ese concepto de que vamos a poner uniformes para evitar que se vea la desigualdad. No, vamos a poner uniformes para que los niños todos tengan una visión casi uniformada, casi controlada y no haya una diversidad, una creatividad de los chavales para vestirse, buscarse las maneras de ser único y demás. Eso no me gusta, nunca me ha gustado la uniformidad porque creo que es una manera de castrar la creatividad. Aquí estoy muy liberal en este aspecto. Pero sí es fenomenal, pero eso porque no tienes hijos, Jesús. Tú no sabes lo bueno que es ponerte un uniforme y ala para adelante. Pero yo también era de uniforme y nunca me han gustado cuando tenía uniforme en el colegio, lo odiaba de hecho. Porque consideraba que te castraba el libre pensamiento. Lo segundo, el tema de la autoridad que habéis hecho muy bien, Coto, por cierto, me ha encantado porque dice, oye, señores, ya que vamos a proponer esto, ¿cómo lo hacemos? Recuperando el principio de autoridad, legalmente. Si tú le pegas a un profesor, se te cae el pelo. Se te cae el pelo y se le cae el pelo a la madre, básicamente. Igual que si le pegas a un policía. Vamos a hacer responsable a la madre. Pero ¿cómo vas a hacer responsable a los padres de lo que haga un niño? Pero por el amor de Dios. Es el tutor legal, coño. Por Dios. Es que eso yo no sé. Eso es un disparate. Y luego vamos a ver. Vamos a ver. Fórmula que se puede hacer. Son las que puedes aplicar.
Y hay un derecho que se aplica a los menores. Y un menor no tiene la responsabilidad que tiene una persona adulta. Es decir, tú no puedes juzgar, claro, tú no puedes aplicar el mismo código a un menor que a un adulto. Pero no voy por ahí, voy básicamente que la sanción la tenga que pagar el padre, básicamente. Lo mismo que, por ejemplo, si cuando roba un niño en el Corte Inglés, el padre tiene que ir a buscarlo y esperemos que el padre le diga lo que tenga que decirle. Desgraciadamente, eso no se hace, desgraciadamente. Hoy en día, si, por ejemplo, un profesor llama al padre y le dice X cosas, pues el padre al final se rebota contra el profesor y le acaba pegando. Y eso pasa. Pasa también, por ejemplo, en el mundo de la medicina. Vemos a los médicos que están recibiendo agresiones constantemente en las consultas de urgencia. También es otro principio de autoridad, recuperar el principio de autoridad. Se puede hacer. Antes hay que legislarlo y hay que saberlo hacer idóneamente. ¿Cuál es el segundo tema? El tema a mí, sobre el tema de Francia, hay una cosa que me interesa mucho. La política exterior francesa hacia España. ¿Qué quiero decir esto? ¿Los franceses van a seguir permitiendo el libre tránsito de nuestros productos hacia Europa si gana reagrupamiento? ¿O va a ser como Le Pen decía que aplaudía que tiraran los camiones de fresa nuestros? Dime. Sí, si están en Europa lo tienen que seguir admitiendo, aunque lo aplaudan, ¿me entiendes? Es decir, ahí no hay vuelta de hoja. Pero pueden fomentarlo, que se pongan los agricultores de nuestra frontera a evitarlo. Hay muchas maneras de fomentarlo. Eso no es interno. Es que eso seguramente será lo que hagan. Es decir, pero ellos no pueden permitir que se vuelquen camiones. ¿Me entiendes? Ellos podrán mirar hacia otro lado, relajar el control policial, no sé qué y tal. Eso lo harán. Claro que lo harán. Y la agricultura y los agricultores franceses pues están contentos. Es decir, pero y la pregunta del millón, ¿cuál será la respuesta de nuestra derecha patriótica y derecha moderada ante esta situación? La verdad que voy a tener bastante curiosidad, supongo que será silencio. Y no quejarse, pues, a ver si... Sin ser de vos, que no lo soy, te diré que vos lo verás con mucha expectación, porque si acaban enderezando el rumbo en Francia, será una buena señal y la mejor publicidad para ellos. Es decir, claro, si hacen un buen gobierno en Francia, pues será fabuloso para vos. Es decir, pero no, yo me refiero... será el ejemplo de que es la opción acertada. Pero yo me refiero al posible boicot que caerían nuestros productos por parte de eso lo mirarán por encima como lo han mirado ya. Es decir, tú has visto a Le Pen sentada al lado de Abascal, igual que yo. Es decir, correcto. Pues bueno. Y bueno, sobre la política exterior francesa de si ganara, si ganara realmente. Si consiguiera la mayoría suficiente en la Asamblea y consiguiera ese primer ministro, alguno de los dos candidatos, tanto del Frente Popular como de Reagrupamiento, la verdad es que sería muy similar. Veríamos justamente como las posiciones de peloteo a Rusia y demás se aplica tanto en el Frente Popular francés como en Reagrupamiento. No hay mucha diferencia entre Mélenchon y este hombre de Reagrupamiento en política exterior. Luego el tema de la jubilación, que eso es otro tema bastante llamativo. Le Pen Macron dijo que era inviable seguir con el actual sistema de jubilarse a los 60 años porque la pirámide demográfica es la que es. Cada vez es más envejecida la población francesa y por lo tanto hay que mantener mayores pensiones. Entonces hay que retrasar algunos años. Y ya de por sí el sistema francés, aún con los 62 años, tenía un problema de viabilidad muy gordo y demás. Y nunca se quiso meterse en este tema porque van a tener la respuesta tanto de la derecha populista. Es imposible, hombre, no te hagas lío, no te dejes de mover la cabeza para un lado que te vas a partir el cuello. Es imposible. Es absolutamente imposible. Imposible. ¿Tú no has visto los Funko Pop? Cuando en España, que somos una población envejecida y que va a seguir envejeciendo, lógicamente, ya se plantean jubilarte a los 70 años, ¿me entiendes? Es por algo. Es decir, es que porque el sistema de pensiones es insostenible. Pues lo mismo que pasa aquí, pasa en Francia. Exactamente igual. De hecho, hay un sistema muy bueno que es el no nacional, que yo creo que el padrísimo habrá escuchado más de una vez, que lo tiene Polonia,
que durante muchos años está gobernada por que de hecho bueno, lo criticaba un ratito, si fuera Milei el que estuviera al frente del gobierno, te diría que te hicieras un seguro, que te pagaras una pensión. Sería el recorte. Pero bueno, este sistema, el polaco y el... Si fueras metiendo tu dinero en un plan de pensiones. Eso es lo que te diría. Correcto. Y sí, perdonadme, que os tengo que dejar. Un abrazo cósmico a todos. Un abrazo cósmico. Mañana estamos aquí. ¿A qué hora estamos? 8:30 otra vez. 8:30. Muy bien, pues nada. Hasta mañana entonces. Patricia, hasta mañana. Cuidaros. Por último, lo que decía antes Patricia, el crimen de Gata de Gorgos en Valencia. Se acusa a cierta prensa de ocultar la procedencia de los asesinos cuando son magrebíes. Luis. Creo que he leído que había un pacto tácito, ¿no?, entre algunos medios para no señalar la nacionalidad, ¿no? Pero es que ya automáticamente, en cuanto aparecen las noticias, un asesinato, un altercado, un hombre o un joven, ya entras a los comentarios de la noticia y automáticamente ya ves a la gente diciendo un hombre de Hombrelandia, el joven de Jovenlandia, o sea que eso ya, digamos, ya no cuela en la población, ¿no? Tenemos un problema. Antes yo, Patricia, no dije que el problema fuera mínimo aquí en España, dije que España es un país de paso y que todavía no tenemos los problemas que tienen en Francia o Bélgica o Alemania, ¿vale? Por eso todavía estamos, ¿cómo decirte?, despertando, ¿no? Estamos despertando un poco todavía a esa realidad que nos está atropellando. Es cierto también que los medios de comunicación estarán poniendo el foco también en esto porque sabe que despierta muchísima expectación, ¿vale? Hay mucho clickbait también y hay también interés por parte de determinada prensa de explotar electoralmente este tipo de altercados y asesinatos. Eso no quita de que no sea real o de que la inseguridad y los crímenes no estén aumentando, porque el propio Ministerio de Interior te dice que efectivamente así es, ¿no? Entonces sí que es verdad que puede que haya un pacto tácito para evitar que la gente no termine depositando su ira, ¿no?, o dirigiendo su rabia contra todos los inmigrantes y que paguen justos por pecadores. Pero esto es que no está sirviendo de nada, porque es que ya la gente automáticamente ve un incidente, un asesinato, una violación y ya piensa en el Magreb. No piensa en el Magreb o piensa en el África subsahariana y eso es una tendencia que es real, no podemos negarla, ni siquiera el Ministerio de Interior de Marlaska puede negarlo, pero que también se le da bastante bombo por interés electoral de los partidos políticos, digamos, de derecha, ¿no?, que luchan contra la inmigración, y también de la prensa porque sabe que esas noticias corren como la pólvora, ¿no? Eso son visualizaciones. En fin, es un poco complicado. Yo solamente me puedo acordar de ese hombre y de otros tantos que han fallecido y que descansen en paz y ojalá seamos capaces de frenar esto. Pero es que va peor, aunque más lentamente que en otros países, pero va peor. Patricia. Pues lo que es increíble es que algunos medios de comunicación no solo no pongan la nacionalidad del individuo que ocasiona el acto, sino que muchos de ellos ni siquiera se han hecho eco de esto, que es lo verdaderamente increíble. O sea, un caso como este, en cualquier otro momento, en cualquier tipo de medio informativo, televisivo en este caso, hubiese salido en portada todo el día, al día siguiente, y resulta que no se le ha dado en muchos medios ningún tipo de cobertura. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesa. Y es como decía antes, hay un acuerdo de no poner y no expresar este tipo de cosas, porque en realidad, aunque en este país, como vosotros decís, en comparación a otros, no estemos en el punto como están los demás, pero es que esto cada vez va a más. Es que son constantes las agresiones a mujeres por parte de este colectivo, lo que ha pasado y que os he vuelto a repetir que ha ocurrido con un taxista, y no solo eso, sino la vergüenza de que estas personas que han hecho este asesinato
estén en la calle. Cuando si volvemos y hacemos un caso comparativo, el señor Lomas, este anciano o persona mayor, por defender su casa ante alguien que fue con una motosierra, creo que fue exactamente, para defenderse de ello, él sí que ha cumplido 9 meses, o sea, sí, 9 meses y medio han sido. Y sin embargo, estos personajes que ya tenían además antecedentes previos, estén en la calle. Son cosas que de verdad yo como ciudadana y como mujer no las entiendo, porque yo cada día me siento más insegura realmente. Entonces, no sé qué va a pasar, pero es que esto va a ser el pan de cada día. Y acuérdate, Patricia, también de lo que dijo ayer la chica esta, Carmen Corazzini, que parecía poco más o menos que estuviera de alguna manera... Que no eran killers. Que no es la palabra justificar, pero es como si estuviera como quitándole hierro al asunto. No es que no son serial killers. Bueno, pero no es necesario ser un psicópata o un serial killer para cometer un delito. Ya parece que la izquierda o ciertos periodistas de izquierda está como en negación. Está en negación porque es incapaz de darse cuenta o porque no quiere reconocer que la derecha, en este sentido, o los fachas, como ellos lo llaman, llevan razón. Y no pueden reconocerlo. Están en negación, están enrocados. Son capaces hasta de justificar que apuñalen a su madre. No, es que el pobre chaval tenía hambre y, claro, le pegó una puñalada a mi madre porque por necesidad, marginalidad, que ya llega un momento en que hay cosas que no se pueden, ni siquiera para intentar poner cierta objetividad, mejor te callas, ¿no? Porque es tan obvio y encima te estás echando encima el odio de muchísima gente que está muy calentita. Pero vamos, que lo mismo pasa con el gobierno, con otro tipo de temas como es la violencia, que obviamente, claro que hay casos de violencia del hombre a la mujer, pero siempre sale, por ejemplo, Pedro Sánchez condenando ese caso en sus redes sociales y en todos lados. Sin embargo, cuando es del revés, cuando un hombre sufre violencia por una mujer, no dicen nada. Entonces, eso también es para denunciarlo, o sea, porque es una desigualdad total. No somos iguales ni nos ponen en el mismo rango a hombres o mujeres. Si me lo hacen a mí, lo denuncian. Pero si yo te lo hago a ti, no pasa nada. Es que yo estaba loca. Jesús. Pues bueno, yo siempre he dicho que la relación entre inmigración y delincuencia no es real. Es pobreza, delincuencia. Los inmigrantes que vienen aquí son gente sin apenas recursos. Eso no quita, que estoy de acuerdo con Luis, del que la tiene que pagar con toda la dureza del mundo, porque existe una cosa que se llama Estado de Derecho e imperio de la ley. Y no se puede justificar ni el asesinato, ni el asalto a mano armada y demás. Pero también es cierto que hay un fenómeno que tenemos que irnos a la raíz del problema de que la gente que llega aquí son gente que no tienen capacidad económica y acaban buscando un modo de sentirse perteneciente a una tribu y demás. Hablando claro de los Latin King, todas estas cositas, es básicamente buscar un intento de pertenencia a un grupo para intentar salir de esa pobreza crónica. El problema es la pobreza, yo creo, es la incapacidad del Estado para justamente, la incapacidad del Estado y del no Estado para integrar a estas personas en igualdad de condiciones que permita el libre desarrollo y la capacidad a su máxima extensión. De todas maneras, lo que sí hay otro problema y demás, que negando el problema, que existe un problema de delincuencia, que existe un problema de aumento de violencia, no se va a solucionar. Hay que hacerlo unas políticas integrales, tanto del ámbito de seguridad, aumentar las leyes, aumentar las penas, ser más duro, como del ámbito de la integración. Si hace las dos cosas, funciona. Si solamente hace una u otra, no funciona. Ya se ha demostrado. Pero también hay una cosa que ha dicho Patricia que me ha gustado. Y demás, el tema de la violencia de género, y demás, la violencia entre parejas. De hecho, la ley de violencia de género, que considero que en muchos casos es una ley que responde a una situación determinada de que es un aumento excesivo de las muertes por mujeres por violencia de género en un momento determinado, que por cierto no se va a solucionar este tema negando esa realidad. Lo que hay que ampliar esa realidad
¿Por qué? Porque tenemos, a día de hoy existen otras realidades que no existían cuando se aprobaron estas culturas de la ley de violencia de género, que es, por ejemplo, en el matrimonio LGTBI no está contemplado ni respaldado en la ley de violencia de género si hay un maltrato de un hombre a otro hombre o de una mujer a otra mujer, porque no hay superioridad física y demás por el tema de género. Por lo tanto, las penas no son las mismas que una pareja tradicional de hombre y mujer. Entonces estamos viendo de que hay una serie de lagunas en la ley que genera una indefensión para estas parejas frente a otras parejas. Y esto es un problema también. Por eso a veces la mejor manera no es derrogar leyes, ampliar las leyes y la protección para que todo el mundo esté protegido. Yo siempre he pensado, y de hecho también esta misma protección tendría que existir a los hombres. ¿Por qué no? De hecho, si hay algo que culturalmente es más machista, es cuando vas a la policía porque tu mujer, te puede pasar, te ha pegado o te ha hecho violencia psicológica. Y viene el policía y se ríe en tu cara diciendo, wow, usted es tonto, fuera de aquí. Eso es una actitud machista, porque das por hecho de que ese hombre es débil frente a una mujer. Es una actitud que no tiene ni medio sentido. Además, hay que tratarlo y hay que responderlo y demás. De hecho, también hay otro tema que habría que tratarlo, que es, por ejemplo, el suicidio. En España tenemos uno de los países con mayor tasa de suicidio, de salud mental. Algunos partidos han hablado de esto de manera muy superficial. Pero nadie ha querido meter el tema, porque hay un déficit de apoyo a la salud mental tremenda. En fin, tenemos muchos problemas complejos y las soluciones siempre de un lado y de otro son soluciones simples. Cuando las soluciones tienen que ser complejas e integrales. Y desgraciadamente a veces esas soluciones complejas e integrales acaban desfasando por el devenir de la historia, por el devenir de la realidad actual. Pero bueno, a ver qué pasa y esperemos que tengamos legislaciones complejas y no simples, sino integrales y también integrales para todos los grandes problemas que tiene este país. ¿Alguna puntualización más antes de terminar? Bueno, sí, a lo mejor ya, si queréis, ya por último, me estoy acordando de la película Scarface, cuando Fidel Castro suelta toda esa turba de delincuentes que tenía en las cárceles cubanas y las manda para Miami. Entonces, mi pregunta es, ¿esa turba de delincuentes era integrable o asimilable o iban a crear problemas sí o sí? Yo creo que... en el régimen cubano estar en la cárcel a lo mejor no tiene por qué ser por delincuencia, puede ser por un delito político. Pero entonces, por lo tanto, sinceramente, hablamos del sistema judicial cubano como del sistema judicial de la Italia fascista, me genera ciertas dudas. Es cierto que esa película muestra, por ejemplo, cómo la pobreza, porque los inmigrantes cubanos que llegaban a Estados Unidos iban con una mano delante y otra detrás, no eran los grandes oligarcas mafiosos y demás que abandonaron la isla cuando Castro llega al poder después de haber echado a Batista en ese momento, sino ya es mucho después. Eso es una muestra de cómo la pobreza genera delincuencia, cómo la pobreza puede generar una serie de problemas de orden público. Y por eso hay que afrontarlo a esa pobreza de manera integral y conjunta y demás. Si no la afrontas, tendrás si no recuerdo mal, era Al Pacino, ¿no? Si no recuerdo mal, con una metralleta gritando soy el rey, soy el puto amo, matando gente. Entonces, la solución no es esa, la solución básicamente es afrontar los temas con integridad, con capacidad compleja. Pero bueno, por cierto, muy buena película. Llegaron a Estados Unidos, al país de las oportunidades, en el que cualquiera podía hacerse multimillonario y en la primera oportunidad que vieron en la droga y las armas, ¿no? Entonces, bueno, también tiene mucho que ver la mentalidad. Bueno, pues damos por finalizada la tribuna de hoy. Mañana a las 8:30 estaremos de nuevo aquí y el jueves otra vez. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Patricia, y a todos los que nos han visto y nos verán. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima.
Adiós. Chao.